Y nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 13, versículo 10. Y enseñaba en una sinagoga en sábado. Y he aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad, 18 años, y andaba agobiada, que en ninguna manera se podía engestar. Y como Jesús la vio, llamóla y díjole: mujer, libre eres de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Y respondiendo el príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese curado en sábado, dijo a la compañía: 6 días hay en que es necesario obrar, y en estos puedes venir y ser curados, y no en días de sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que he aquí Satanás la había ligado 18 años, no convino desatarla de esta ligadura en día de sábado. Padre, le damos gracias por este día. Le damos gracias por su palabra, porque de cierto viene siendo su palabra y ha sido su palabra la cual ha transformado nuestra vida, Dios mío. Es su palabra la que nos ha dado la confianza, la esperanza y la fe, eterno Dios, que aún vive en uno en este día. Y le damos gracias por el Espíritu Santo en nuestra vida, Padre, que una vez más nos ayuda a comprender aquello lo cual usted habla a nuestros corazones en esta hora, eterno Dios. Y le ruego que de cierto aún desate sobre nuestra vida aquella paz de Cristo que sobrepuja todo entendimiento, Dios mío, que guardará nuestra mente y nuestros corazones en Él. Aleluya. Y eterno Dios Todopoderoso, de cierto buscamos ser tocados por usted en esta hora, Dios mío. Por si alguien puede hacer algo en nuestra vida, solamente usted puede, eterno Dios Todopoderoso. Y gracias le damos, porque de cierto su palabra tiene poder, y hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Y le rogamos que no permita que en esta mañana el enemigo nos robe su palabra, sino que atamos el ladrón y le botamos fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Aleluya. Transforma nuestro corazón, bendito Padre. Abre nuestros ojos espirituales, eterno Dios. Y que de cierto, eterno Padre Celestial, se cumpla su voluntad y su plan y propósito sobre cada uno de nosotros. Una vez más en esta hora, eterno Dios. Y por eso una vez más declaramos, bendito Padre Celestial, que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Amén. Aleluya. Y antes de lado este mensaje, mujer libre eres. Estos son uno de estos temas, hermanos, que muchas veces no se escuchan en las iglesias, porque son temas que verdaderamente no son favoritos. Estos no hablan de la prosperidad, estos no hablan de que todo te va a ir bien, estos no te dicen nada de lo que uno muchas veces quiere oír, que le estimule su vida, que le dé el ánimo que uno necesita. Pero déjeme decirle que muchas veces le fallamos de las bendiciones de Dios para nuestra vida, porque nosotros elegimos lo que queremos oír nomás. Y aún ponemos al lado aquellas cosas que Dios quiere, que sabe Dios que nos convienen para nuestras vidas, para que uno pueda vivir una vida en victoria, para que uno pueda vivir una vida en paz, hermano, una vida reconociendo que hay poder en Jesucristo y que uno no tiene que vivir atado a ciertas circunstancias de la vida, sino que uno puede ser desatado, uno puede ser librado, uno puede gozarse de la vida, hermano, por medio de Jesucristo. Amén. Aleluya. Cada vez veremos aquí una historia, hermano, y de cierto es una historia, aunque de cierto le debe de mover de compasión a uno, ¿verdad? Aún viendo que hay una mujer que ha tenido 18 años que ha estado atada por el diablo, aún en esta enfermedad que se le encontraba en su vida, y de cierto nadie le podía ayudar, hermanos. Casi cada vez que Jesucristo ministraba el evangelio, hermano, entiéndale bien, a la multitud, oraba y los sanaba, librándolos a muchos de aflicciones y de enfermedades, aún diabónicas también, hermano. En todo lo que Cristo hacía,
era para un ejemplo para nosotros los cristianos también en este día, hermano. Pero de cierto nosotros como cristianos en este día hemos dejado y muchas veces no cumplimos lo que Dios nos mandó que hiciéramos, hermano. Oh, sí, de cierto nos aventamos aquellos mensajes del evangelio, ¿verdad? Aunque estimulan el corazón y le dicen a la gente que todo va a estar bien, cuando en realidad muchas veces no está todo bien en nuestras vidas, hermano. Oh, sí, de cierto a lo mejor nos atrevimos también, a decir, pues estás enfermo, yo me atrevo a orar por ti para que Dios sane tu cuerpo físico. Esas dos cosas muchas veces no tenemos dificultades en cumplir en nuestro caminar con Jesucristo, hermano. Pero cuando se trata de aflicciones diabólicas, hermano, de situaciones donde tú tienes que confrontarte con estos demonios, hermano, muchas veces ninguno de los cristianos nos queremos atrever, hermano, a hacer estas cosas porque sabemos que aún nos dan miedo y sabemos que tenemos esa mentalidad que el diablo se va a vengar de uno, hermano. Y ahí es donde perdemos la confianza, ahí es donde perdemos la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde declaramos que nosotros no creemos que hay poder en el nombre de Jesús, hermano. Entiéndale bien que el enemigo sabe si usted y yo somos cobardes o no somos cobardes, hermano. Entiéndalo bien, hermano. Porque de cierto aún el enemigo sabe si usted verdaderamente y nosotros verdaderamente creemos la palabra de Dios, hermano. El enemigo sabe más allá que uno, hermano, y no que él no conoce todas las cosas, pero ve las vidas que nosotros vivimos también. Tiene sus demonios, hermano. Aún, ¿por qué cree usted que muchas veces pasa lo que pasa en nuestra vida, hermano? Porque nos descuidamos nosotros en nuestro caminar con Jesucristo. Dios es el omnisciente, Dios es el único que conoce todas las cosas, pero el enemigo es un engañador, hermano, y el enemigo es el que te dice que tú no puedes hacer nada en tu vida. ¿Y sabe qué? Muchas veces los cristianos se creen y por eso no hacen nada en sus vidas. Y Jesús hizo lo que ordenó a sus discípulos que hicieran, hermano, cuando los envió a predicar el evangelio. Y que eran las tres cosas, hermano, y nunca se le olvide que fueron las tres cosas que Cristo mandó a sus discípulos que hicieran, hermano. Que predicaran el evangelio, que oraran por los enfermos para que sanaran, hermano, y para que expulsaran demonios también. No, yo sé que esto de los demonios es algo controversial en el cristianismo, porque hay los pastores que se burlan de estas cosas, hermano. Se burlan de estas cosas y luego los que están practicando les dicen, no, esos nomás andan buscando un demonio detrás de cada ramo. Esa es la ignorancia que el diablo les pone a esos pastores, hermano, a esos ministros, hermano. Y de cierto, ha visto ministros también, hermano, en la televisión también, que en vez de ayudar a la gente, lo hacen como un surqueo, hermano. Como que si fuera algo chistoso, como que si fuera algo de que, para que todos los demás se rían y para que usted no le ponga atención. Imagínense lo que usa el enemigo, hermano, para distraer a la gente, a los pastores, a los ministros, hermano, para que no lo boten fuera. Y de cierto los ministros piensan que están haciendo la obra de Dios y de cierto piensan que, esto está bien porque la gente está bien contenta y la gente sigue viniendo para atrás. La iglesia hoy tiene la misma responsabilidad de ministrar la palabra de Dios a un hermano, así como nos ordenó el Señor a través de su Hijo Jesucristo, hermano. De cierto, si le llega una poquita le voy a decir una poquita a lo mejor uno quiere detenerse para atrás, hermano. Aprehensión. Porque uno dice, no, pues sí, que me meten no crea, hermano. En todas estas cosas Dios siempre busca entrenar a aquellos que quieren ser entrenados. Dios siempre busca educar a aquellos que quieren ser educados, hermano. Y el que no quiere ser entrenado y el que no quiere ser educado, hermano, entonces Dios no le va a molestar. No hay ninguna razón para que Él lo moleste, hermano. Aun si uno no quiere hacer la voluntad de Dios, entonces Dios no lo va a usar a uno para que haga la voluntad de Dios, hermano. Nosotros tenemos esta esperanza y autoridad investida aún en nosotros, hermano, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquellas cosas que debemos de leer en la palabra de Dios, que nos deben de educar, hermano, que nos deben a dar ese ánimo en nuestro caminar con Él, hermano. Aún muchas veces esas son las escrituras que evitamos en nuestras vidas. Y de cierto se supone que somos vasos que Dios pueda usar, hermano, para cumplir su propósito en la vida de uno y en la vida de otras personas también.
De cierto, Dios le ha dicho, hermano, siempre le he clamado esta escritura, le he recitado esta escritura, hermano, como dice, aún como dijo Cristo en Lucas capítulo 10, versículo 19 y el versículo 20, hermano. Cuando dijo Cristo, he aquí os doy potestad de hollar sobre la serpiente y sobre sobre los escorpiones y sobre todas las fuerzas del enemigo y nada os dañará. Y como dije en el versículo 20, dijo, mas no gocéis de esto que los espíritus se os sujeten, antes gozaos de vuestros nombres, antes gozaos que vuestros nombres están escritos en los cielos, hermano. En otras palabras, para que no nos pongan ahí todos llenos de orgullo, hermano, y en vez de ser la voluntad de Dios, viene siendo la caída de nosotros, porque aún, hermano, los pensamos que somos más fuertes que Cristo, pero de cierto esta es la palabra que Dios nos ha dado, hermano, y no es la única, hermano, pero la palabra que Dios nos ha dado para fortalecernos, para darnos ese ánimo, para enseñarnos, hermano, que de cierto, si somos seguidores de Jesucristo, nosotros tenemos el poder para no hacernos para atrás, sino para empujar para adelante, hermano, y mover un lado lo que sea que ser movido, aún de la vida de uno o de la vida de nuestro prójimo, hermano. Pero aún si nosotros no tomamos esa iniciativa, hermano, entonces de cierto nunca vamos a saber qué hacer. Nada, todo esto, hermano, le digo porque de cierto cuando mi esposa y yo aún principiamos en estas cosas, hermano, no era algo que nosotros andábamos buscando hacer, hermano. No era algo que yo dije, ay, me gusta aquello, aquí es una buena lección, déjame tomar aquella, o déjame tomar este curso o aquel curso. No, hermano, son cosas que aún comienzan a acontecer en tu vida y tú sabes que tú necesitas saber cómo desprenderte. Entonces tú vas en busca, hermano, y si no sabes cómo llegar allí, Dios te pone allí, hermano, para que tú sepas cómo defenderte, para que tú sepas cómo orar y pelear por tu prójimo también, hermano. Porque muchas veces dicen, no, pues estos son los cristianos que andan buscando ahí, buscando a ver qué hacen o qué no hacen, nos deshacen, pero eso no es verdad, hermano. Dios permite que acontezcan cosas en tu vida, muchas veces para despertarte, porque muchas veces estamos dormidos, hermano. Y entiende, estas cosas principiaron en la vida de uno, hermano, cuando estaban bien jóvenes en el Señor. Eso no fue algo que aconteció ya después de que teníamos tiempo en el Señor, hermano. Todas estas cosas comenzaron a acontecer en el principio, cuando iniciamos a caminar con Cristo. El enemigo sabe los propósitos que Dios tiene para tu vida y el enemigo va a buscar a ver cómo te puede hacer caer, cómo puede destruir tu vida, cómo te puede detener, cómo te puede desanimar o cómo te puede atemorizar, hermano, para que de cierto no hagas nada y al fin sea nomás una persona que ocupa una banca y nomás va a oír y engordarse espiritualmente y nunca hacer nada, hermano. Pero de cierto, cuando Dios tiene un propósito, Dios te va a poner ahí en medio del fuego, hermano. Dios te va a poner ahí en medio de las aguas, hermano, para que uno se mueva y para que uno vaya en busca. Y de cierto, Dios abrió la puerta y Dios nos puso donde nos puso, hermano. Y no porque uno lo andaba buscando, pero sabíamos que era algo que necesitábamos en nuestras vidas. Y de cierto, ahí fue cuando principió todo esto, hermano. O de cierto, yo le puedo decir que ha habido pastores que se han burlado de uno, hermano. Ha habido personas, cristianos también, que piensan que uno está loco, hermano, y que uno anda haciendo nomás cosas que no debe andar haciendo, y que uno debe dejar al enemigo a un lado, déjalo, al cabo que Dios está en control de todas las cosas. Pero yo le digo, qué ignorancia de uno, ¿no? Qué ignorancia. Que llegamos a tener esa actitud en nuestro corazón, hermano, en nuestras vidas, que nomás porque sabemos que Dios controla todas las cosas, que nosotros no vamos a hacer nada. Y nomás nos vamos a hacer para atrás y ahí nos vamos a quedar sentados y el enemigo golpeando a nuestros hijos, el enemigo golpeando los matrimonios, el enemigo haciendo todos los daños que quiera hacer. Pero hey, yo estoy contento porque Dios está en control de todas las cosas, hermano. ¿Aló? Uno tiene que levantarse, usted tiene que levantarse, hermano. Usted tiene que orar. Usted tiene que ser fortalecido por el poder del Espíritu Santo, hermano. Nosotros tenemos que dejar a un lado el temor, hermano. Sí, de cierto, a todos nos da un poquito de temor aquí en cuando, hermano. Pero por eso tenemos la palabra de Dios para que nos anime y para que nos libre del temor. De cierto, entonces la palabra de Dios es una palabra mentirosa, hermano. Porque, ¿qué nos dice de Timoteo capítulo 1, versículo 7, hermano? Que Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, ni de temor, más de dominio propio, hermano. De amor.
Nos ha dado el poder de fortaleza, hermano. ¿Para qué? Para que nosotros luchemos. Y yo sé que en el principio, hermano, cuando uno principió, tenía uno ese temor, hermano, que yo no sé si esto no es de Dios, esto para mi vida. Y no es que sea o no sea, es que Dios lo manda, hermano. Pero la cosa es que nosotros no oramos, hermano. La mayoría de los cristianos no oran, hermano. Ni por la comida. No oramos nosotros. Y si no oramos nosotros, hermano, ¿cómo vamos a tener comunión con nuestro Padre Celestial? ¿Cómo vamos a tener comunión, hermano, con Dios? Si nosotros no oramos, entonces nosotros tenemos que orar y nosotros tenemos que buscar de Dios, hermano. Y nosotros tenemos que seguir haciendo la voluntad de Dios en la multitud o en los pocos, hermano. No hay ninguna diferencia. Porque de cierto en todas las cosas Dios nos dará la victoria cuando nosotros nos aferramos a hacer la voluntad de Dios, hermano. Aún entiéndele que estas escrituras que acabamos de leer, hermano, nos revelan la misericordia y el amor de Dios, la compasión de Dios por aquellos que están afligidos por espíritus de enfermedades o por aflicciones que llegan a sus vidas, hermano. Y Jesucristo sabía, hermano, cuánto tiempo había estado esta mujer atada por Satanás, por este espíritu de enfermedad. Él sabía, hermano. Pero hay una cosa notable también, hermano, que vamos a ver en esto también, ¿verdad? Ella era, digamos, una asistente en la iglesia, hermano. En otra palabra, una persona que iba a la iglesia, a la sinagoga cada sábado, ¿verdad? Sin embargo, ninguno de los individuos, ya sean escribas o fariseos, se dio cuenta de la situación que estaba. Y si la miraban, hermano, vienen siendo como nosotros muchas veces, hermano. Y se la miraron, lo hicieron probablemente pensar que estaba en una condición debido al pecado en su vida, hermano. Porque de cierto pensaban que si estabas bien rico en ese tiempo, pues era el favor de Dios en tu vida. Y si había una enfermedad en ti, si había alguna debilidad en ti, hermano, es que estabas en pecado. Había las dos diferencias en esto, hermano. Y probablemente esta mujer la miraron y dijeron: ¿qué pecado no haya cometido esta mujer? Mira, que Dios la está castigando. Y por eso le llegó lo que le llegó a su vida. Pero muchas veces no es así, hermano. Y nosotros no debemos de estar prontos para juzgar, hermano. No, de cierto debemos estar prontos para ayudar. Si la persona quiere ser ayudada, si la persona quiere cambiar, pues entonces le ofrecemos la ayuda, hermano. Pero si quiere mantener su vida pecaminosa, hermano, pues déjalo mejor en la mano de Dios. Porque no le va a hacer provecho, al contrario, le va a hacer más daño. Eso le garantizo que va a acontecer. Y es como los discípulos también, hermano. Aún en una ocasión cuando iban entrando, parece que andaban ahí en Jerusalén, hermano, aún cuando le preguntaron a Jesucristo acerca del hombre que estaba ciego, hermano, aún que le dijeron: ¿quién pecó, su papá, su mamá o él? A ver, hermano, ¿cómo va a pecar alguien que todavía no nace, que muy apenas se está formando en el vientre, hermano? ¿Cómo va a pecar esa persona? La ignorancia de uno, hermano. Ahí es donde vemos la ignorancia de uno, que estamos echándole la culpa a unos seres, hermano, que todavía ni tienen aún la manera de pensar. Pero aún en Juan capítulo 9, versículo 1, hermano, ¿qué dijo Cristo? Y pasando Jesús, vio a un hombre ciego desde su nacimiento, y preguntándole sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Y respondió Jesús: ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nací de cierto, hermano. En ocasiones va a venir aflicciones a nuestra vida por el pecado en que nos involucremos, hermano. Porque hay la otra historia también del hombre que tenía 38 años, 30 y tantos años, hermano, que estaba ahí en el estanque de Siloé. Y ese hombre, Cristo lo sanó y le dijo: levántate y vete para la casa. Pero le dijo también, hermano, le dijo: y no peques más, solamente que te llegue una peor cosa a tu vida. Entonces hay cosas que acontecen en nuestra vida que de cierto, hermano, no tienen nada que ver con uno. Y hay otras cosas que acontecen en nuestra vida por las cosas que nosotros nos hemos involucrado, especialmente cosas pecaminosas. Entonces, si nosotros queremos la protección de Dios, si nosotros buscamos el favor de Dios en nuestra vida, nos corresponde mejor que, hermano, hacer la voluntad de Dios, vivir una vida que le agrade a Dios.
A un desierto no somos perfectos y nunca vamos a ser perfectos hasta que no lleguemos a nuestro destino, hermano. Si alcanzamos a llegar allí, si no nos rendimos en el Señor Jesucristo. Y es cierto, hay estos casos que Jesús sanaba a personas que habían estado atadas por espíritus de enfermedad durante largos periodos de tiempo, hermano. Está como cuando Pedro y Juan, hermano, iban a entrar al templo llamado La Hermosa. Estaba un hombre que estaba ahí cojo, hermano, desde nacimiento también. Entiéndele bien, porque esto lo quiere decir que Dios no sana todo el tiempo, hermano. Y no es para que se desanime, pero es para que entienda que hay ocasiones donde Dios no sana. Y Dios sabe por qué no sana, hermano. Y hay un propósito por todas las cosas. Muchas veces nosotros no las comprendemos. Pero quizás a lo mejor un día le llegamos a comprender por qué, hermano, Dios hace lo que hace y por qué hace lo que no hace, hermano, en nuestras vidas y en las vidas de otras personas. Pero eso no nos debe desanimar a nosotros a no buscar de Dios, hermano. Eso no nos debe desanimar a nosotros, hermano, de no orarle a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Porque de cierto, este hombre que estaba ciego, hermano, tenía 38 años, que estaba en esta condición, hermano. Pero Dios tuvo misericordia de él y Dios lo sanó, Dios lo restauró. Pero él no había cometido pecado, hermano. Pero tenía una enfermedad. Dios nos puede librar, hermano. Dios nos puede librar de aquello que lo tenga atado en nuestras vidas. Yo sé que muchas veces nosotros como cristianos hemos oído muchas pláticas, de muchas predicaciones, hermano, que nos dicen todo está en tu mente. Todo lo que problemas que tú tienes existe en tu mente. Pues déjeme decirle, eso no muchas veces está correcto, hermano. Eso no es correcto muchas veces, porque aún de cierto, si fuera la mente, pues entonces, hermano, uno tiene que orar y decir, yo quiero tener la mente la cual está en Cristo Jesús, y ahí está el asunto ya aclarado, hermano. ¿No cree usted? Pero muchas veces no es en la mente. Hay problemas que individuos, hermanos, hermanas tienen en su vida, que nada más que una oración, hermano, eficaz, o oraciones eficaces sobre sus vidas, los van a librar, los van a sanar, los van a restaurar, les van a llevar a donde Dios los quiere llevar, hermano, si eso es lo que ellos buscan para sus vidas. Pero para decir que todo está en sus mentes es una gran equivocación, hermano. No, si eres psiquiatra, eso es lo que primeramente vas a decir, o si eres psicólogo, pues entonces estás bien entrenado en eso, eso es lo que esa es la conclusión que la persona va a llegar. Pero no me malentienda, hay personas que sí necesitan esa ayuda, hermano. Pero hay aquellos que esos no le pueden ayudar. Lo único que les puede ayudar es la palabra de Dios, hermano. Lo único que les puede ayudar es una oración eficaz, hermano. Aunque venga por medio del Espíritu Santo sobre sus vidas, para que sean librados, hermano, de aquellos que los tengan atados. Y de cierto, si usted no me cree de lo que le estoy diciendo en este día, búsquese esos buenos autores, hermano, esos pioneros, hermano, que principiaron en estos asuntos, hermano, en este tipo de liberaciones, en este tipo de ministerio, hermano. Y se dará cuenta que verdaderamente estas cosas existen y que verdaderamente el pueblo de Dios las necesita, aún para que pueda ser libre, o las personas las necesitan, hermano, para que puedan ser libres también. Yo sé que muchas veces hay aquellos que nosotros que pensábamos antes, hermano, en aquellos tiempos, que si yo me entregué a Cristo ya soy libre de todas las cosas, ya no voy a tener ningún problema. Voy a estar libre, no va a haber nada, aún todo lo que estaba pasando mal en mi vida, todas las maldiciones, todo lo que hubiera en mi vida, ya todo se rompió, ya todo. Déjeme decirle, hermano, al caminar con Cristo se va dando cuenta que sí necesita un tipo de ayuda, un tipo de oración en su vida, para que verdaderamente uno pueda funcionar como Dios quiere que uno funcione, hermano. Y sabemos que por lo que nos dice la Biblia, hermano, aún de cierto, viendo la vida de esta mujer, ¿verdad? Hay aquellas personas que verdaderamente nunca van a tener la compasión, hermano. Y no estamos hablando los perdidos del mundo, hermano. Estamos hablando de aquellos que se encuentran en la iglesia, aquellos que dicen que son parte del cuerpo de Jesucristo, hermano. Aunque de cierto verdaderamente se han convertido en personas religiosas, es todo. Y
no tienen compasión de los demás. Y todo lo que buscan es nomás la prosperidad, hermano. ¿Usted quiere prosperar? Pues deje que Dios haga lo que tenga que hacer en su vida. Obedezca la palabra de Dios y viva al conforme de la voluntad de Dios, hermano. No siendo engañado por esta mentira de que si usted entrega $1,000 este día, mañana va a ser un millonario. Esa es mentira del diablo, hermano. Mejor entregue su vida a Jesucristo, deje a un lado el pecado, bótese del pecado, límpiese del pecado en su vida, hermano, y usted prosperará en el Señor Jesucristo, prosperará espiritualmente, hermano, porque Dios lo levantará y Dios hará cosas en su vida que antes usted no pensaba que Dios podía cumplir en su vida, hermano. Y nos vemos este príncipe de la sinagoga también, hermano, era un hombre espiritual, o era bien un hombre religioso, hermano, lo vamos a poner así. Pero estaba espiritualmente ciego, hermano. Ciego. A ver, imagínense si era él el mismo encargado, hermano, de esta sinagoga. Y ya tenía 18 años de estar allí. O vamos a decir que a lo mejor él tomó el puesto 10 años, 8 años después de que esta mujer estaba yendo allí, hermano. Pero aún él no poder tener compasión, él no poder decir qué es lo que le podemos hacer a esta mujer, aún a quién le podemos clamar, a quién podemos buscar para que ayuden a esta mujer que sea libre de esta enfermedad que está sobre su vida. De cierto, no, hermano. Muchas veces tenemos que tener cuidado que no nos conviertamos en personas legalísticas, hermano. Porque aún pues de cierto cuando lo cometimos con ese legalismo en nuestra vida, hermano, de cierto nos vamos a enciegar a la compasión, a la misericordia y al amor de Dios, hermano, para nuestras vidas. Aún Mateo 23:3, hermano, dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hablando de Jesucristo, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni los que están entrando dejáis entrar. ¿Qué dice, hermano? Pues de cierto, aquellos que vienen buscando al Señor y que vienen buscando el apoyo de Dios, hermano, muchas veces son detenidos, son mal guiados, son mal entendidos y no dejan que Dios cumpla lo que tiene que cumplir en sus vidas, hermano. De cierto, voy a decir que este tipo de individuo puede representar a aquellos que en el cuerpo de Cristo que afirman conocer la palabra de Dios, hermano, pero rara vez practican lo que la palabra enseña o manda. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por alguien? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por alguien que Dios lo sanara? Que Dios le ayudara, que Dios lo bendiciera, que Dios lo prosperara, que Dios le ayudara en la situación que se encontraba en su vida, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que uno oró por una persona así, hermano? Póngase a pensar. Y de ahí mostramos también la compasión que uno tiene, hermano, el amor que uno tiene para estas almas, hermano, que están afligidas. El perdido está, hermano. Pero ¿qué de los hermanos en Cristo, hermano? ¿Qué de aquellos que necesitan, hermano, y buscan ese apoyo de uno, hermano? De cierto, yo le digo, si alguien te llega a ti y te dice, manténme en oración, no le digas tú, hermano, no le eche la gran mentira, sí, voy a estar orando por ti. Porque esa es una gran mentira, porque a un hermano se te va a olvidar. Cuando tú te apartes de ese hermano, de esa hermana, se te va a olvidar. Y después cuando lo vuelvas a ver un mes después, vas a decir, vas a hacer una oración y decir, yo estuve orando por ti, hermano. Le dice, guárdame en tu oración, pues dígale, vamos a orar aquí ahorita. ¿Para qué vamos a esperar hasta mañana? ¿Para qué vamos a esperar hasta después? Vamos a orar ahorita que Dios cumpla su voluntad sobre tu vida. Hermano, no deje que el enemigo le engañe a uno, hermano, y no deje que seamos con aquellos que estamos bien, que estamos bien religiosos, hermano, o que declaramos que yo conozco y conozco aquella, y recitamos escrituras aventándolas para arriba, hermano, como que si no fuera nada en nuestra vida, teniendo buena memoria, pero no practicamos nada de lo que dice la palabra de Dios, hermano. Nos tenemos que mover. Nos tenemos que ejecutar la palabra de Dios, hermano, en la vida de nuestro prójimo, en la vida de uno, hermano, para que Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros. ¿De cierto?
Pero de cierto también en esta mujer, hermano, en lo que hizo Cristo por ella, a uno ver, hermano, la condición en cual ella se encontraba. Yo no me puedo imaginar, hermano, ¿ok? Realmente he tratado de imaginarle cómo sería la condición de esta mujer, ¿verdad? Y no puedo yo imaginar, hermano, una mujer encorvada, hermano. Imagínense viendo nada más que el piso, la tierra, la basura, hermano. No puede enderezar por 18 años, hermano. De cierto, la palabra de Dios no nos dice cómo llegó a llegarle esto a su vida, este espíritu a su vida, hermano. Pero imagínense 18 años, hermano. Los huesos ya tiesos, pegados, hermano, como diría uno. Con una L a la mejor. 18 años. Yendo a la misma sinagoga, hermano. Y tienes el religioso que te dice, si tú quieres ser sanado, no vengas el sábado. Diciéndole al Todopoderoso, no hagas nada el sábado. Espera lo mejor del domingo al viernes. Si alguien necesita una sanidad, que venga en esos días, hermano. ¿Qué tan religioso podemos hacer, hermano? ¿Qué tan incompasivos podemos hacer, hermano? Qué falta de misericordia en nuestras vidas, hermano. Que respondamos en una manera así a una persona, hermano, que de cierto tiene 18 años de estar yendo al mismo lugar, hermano. Pero de cierto Cristo la miró y Cristo tuvo compasión de ella, hermano. Hizo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, hermano. No nomás para desatar a esa mujer, pero para que nosotros aprendamos también que debemos de tener la misma compasión, el mismo amor, la misma misericordia, hermano, sobre aquellos que están afligidos, sobre aquellos que necesitan de Dios, hermano, en sus vidas, que necesitan esa libertad que en ese momento no le encuentran en esas vidas, hermano. De cierto, la Biblia dice que el príncipe de la sinagoga respondió indignamente, hermano, porque Dios había sanado en el día de reposo. ¿Cómo le compararíamos de eso a nosotros, hermano? ¿Cómo podríamos ser nosotros comparados a eso? Que dijimos que, espérate, ahorita no puedo. Tengo otro compromiso, mucho más mejor que esto, ir a la pesca. Entonces, después de cuando venga, entonces a ver si tengo tiempo. Voy y oro por ti, o voy y te busco a ti. Hermano, imagínense si Dios fuera así con nosotros. Que Dios dijera, no tengo tiempo ahorita. Hay muchas otras almas que yo tengo que visitar. De cierto, no tuviéramos animados nosotros. Caería un gran desánimo sobre nuestras vidas. Y diríamos, ¿por qué voy a servir a alguien que no le va a poner atención a uno? Pero realmente, ¿qué significa la palabra indignación, hermano? Pues es estar enojado porque algo me parece injusto o poco razonable. Imagínese, hermano, teniendo esa actitud en el corazón de uno, que alguien necesita algo, pero no sabes tú, nosotros tenemos programa y tenemos que seguir el programa. Y en este programa no hay tiempo de tomar una pausa y orar por alguien que está afligido, que necesita oración en ese momento. Porque tenemos nuestro programa y lo tenemos que cumplir. Yo sé que de cierto en cada ministerio hay preparaciones que uno tiene que hacer, hermano, de sus preparativos, y hay la orden que tenemos designada, hermano, en cada servicio. Pero eso nunca debe, y óigame bien, eso nunca debe tomar lugar del Espíritu Santo. Si Dios quiere hacer algo, permítalo que lo haga. No le digas, no, porque yo tengo que, los hermanos se van a enojar si no les hablo de la palabra. Pues déjale que Dios trate con estos religiosos, hermanos, y haga la voluntad de Dios.
y cúmplala. ¿Y sabe por qué? Porque cuando uno hace la voluntad de Dios, hermano, entonces es manifestado el poder de Dios. Cuando uno hace lo que Dios quiere que uno cumpla, hermano, se manifiesta el poder de Dios y Dios toca las vidas que tienen que ser tocadas y Dios rescata el que va a ser rescatado, hermano, y Dios sana el que va a ser sanado, hermano, y el que va a ser liberado, que lo va a liberar también. Entienda que la tradición muchas veces, hermano, y la religiosidad siempre han estado en contra de la palabra de Dios. ¿Sí? La religiosidad y la tradición, hermano, siempre se levanta contra la voluntad de Dios, contra la palabra de Dios. Si Dios quiere hacer algo, no lo permiten, hermano. Pero son los mismos que dicen, aquí está Dios, Dios está con nosotros y no hay que seguirle para adelante, porque Dios está... No, hermano. Quién sabe quién estará con ellos, pero de cierto probablemente no es del Todopoderoso. Impiden que se produzca la salvación, la sanidad y la liberación sobre aquellos que la necesitan en sus vidas, hermano. De cierto, el Señor reprende a este hombre por falta de compasión, hermano. Seguro que tomaremos el burro, ¿ok? Y le daremos agua en el día de reposo para que no muera de sed. Tomaremos el buey, lo tenemos que cuidar porque ese es como ganamos el dinero. Pero una alma, eso no es nada. Déjala que se pierda, déjala que se muera. Y de cierto, ese te puede llevar a otro tema también, hermano, de lo que está pasando aquí en esta nación. Y no en esta nación, alrededor del mundo también, hermano. ¿Qué tanto valor tiene una alma? Para los médicos, pues, deshacerse de una es mucho dinero para ellos, se están enriqueciendo, hermano. Pero ¿cuánto vale una alma para que uno la deje que viva, hermano? Para que uno la deje que cumpla el plan de Dios en su vida. De cierto, pues si usted lo compara, no tiene mucha diferencia entre esta historia, hermano. De esta mujer, cuando Cristo les dice al burro, lo llevas a tomar agua, al buey lo llevas a tomar agua, pero la alma, déjala que perezca. No nos importa de ella. Dios tenga misericordia sobre todas estas personas también, hermano. ¿Por qué es menos importante una vida humana, hermano? ¿Por qué? Porque es una vida humana menos importante para uno, hermano. Aunque dijo el religioso dijo, el príncipe de la sinagoga dijo que venga entre el domingo y el viernes para que ver si Dios puede hacer algo por ellos. Básicamente lo que él está diciendo, hermano. De cierto, como dijo Cristo en Lucas capítulo 6, el versículo 7, y luego leemos el versículo 11, dice, y les acechaban los escribas y los fariseos si sanaría en sábado, por hallar de que le acusasen. Y en el versículo 11 dice, y ellos se llenaron de rabia y hablaban los unos a los otros qué harían a Jesús. Póngase a pensar, hermano. Haciendo la voluntad de Dios te cuesta, hermano. Haciendo lo que Dios quiere que tú cumplas te cuesta, hermano. Y en ese tiempo, hermano, cuando Cristo andaba haciendo todas estas cosas, y la mayoría de estas cosas las hacía los sábados, hermano. Y esos religiosos se irritaban, tan irritados, hermano, que les quedaban, como dice la palabra, se llenaban de rabia, hermano. Rabiosos, de coraje. Y todo era porque ellos pensaban que estaban guardando la ley de Dios, hermano. Estaban haciendo la voluntad de Dios, levantándose con el que era Dios, hermano. ¿Qué cosas no? Cuando se nos va el discernimiento, hermano, que no podemos discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Cuando no podemos discernir, hermano, cuando Dios quiere ministrar nuestras vidas, cuando Dios nos quiere enseñar verdades en nuestra vida, hermano, pero nosotros dijimos que no es de Dios. ¿Qué cosas, no? Esta mujer al fin quedó libre, hermano. Cristo le puso las manos a esta mujer sobre su espalda. Reprendió, de cierto, tenía que haber reprendido ese demonio, hermano, porque era un espíritu de enfermedad, dice la palabra de Dios. Su espíritu quiere entender demonio, hermano.
No quería entender que estaba todo en su mente, no quería entender que era nomás una aflicción, ay, que la mujer, no, hermano, era un demonio. Y muchas veces no le queremos hablar así porque aún si Dios ministro llega a predicar en esto, no quieren hablar en esa manera porque de cierto no quieren que los hermanitos se asusten. ¿Aló? Ojalá que usted no se asuste, hermano, cuando oiga la palabra de demonio, porque de cierto es nuestro enemigo y Dios nos ha dado el poder para vencerlos, hermanos. Pero tampoco vamos a ser ignorantes, hermano, y pensando, dejando que eso se suba a nuestra cabeza, hermano. Hay que ser sabios, como dijo Cristo. No regocijéis que los espíritus están sujetos a uno, sino que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, hermano, está escrito en el cielo. Y de cierto, dijo Cristo en el versículo 16, hermano, ¿no debería esta hija de Abraham, a quien Satanás ha atado durante 18 años, ser liberada de esta esclavitud? No nomás era una enfermedad, hermano, pero esta mujer estaba en esclavitud. El demonio la tenía como esclava de él, hermano, avergonzándola, humillándola, tormentándola, hermano, por en la condición que ella se encontraba. Nosotros debemos ser misericordiosos, hermano, y de cierto debemos ser compasivos también, porque nunca sabe uno, hermano, cuando uno mismo va a necesitar ese apoyo. Y por eso yo le digo, aprenda a orar y busquen orar todos los días, hermano, porque un día probablemente no va a haber nadie que ore por uno, hermano. Y como van las cosas ahorita en esta nación y en este mundo, hermano, probablemente hasta se va a prohibir orar, hermano. Por muchos de nosotros lo vemos como una cosa que no, hombre, son puras mentiras. Ay, Dios está en control. Dios no va, hermano, Dios va a permitir que acontezcan las cosas y va a haber un gran sacudimiento en la iglesia. Así como hubo con este virus, hermano. Dios sacudió, hermano. Y por eso hay los que hay en este día. Por los que fueron sacudidos, hermano, eran los que verdaderamente no estaban, hermano. No seamos nosotros de esos, hermanos, sino que nos mantengamos fieles al Señor hasta el fin. Y ya para terminar, le termino con esto, hermano. Nosotros podemos estar atados, hermano, por temores, por adicciones, por hábitos, o podemos sufrir enfermedades, hermano, en nuestras vidas. Pero al igual como esta mujer, hermano, pero de cierto Jesucristo puede darnos la libertad que nosotros necesitamos. Y nosotros necesitamos orar, hermano. Nosotros necesitamos creer la palabra de Dios. A lo mejor se oye un poquito medio ridículo, ¿verdad? Que uno diga, nosotros tenemos que creer la palabra de Dios. Pero de cierto le digo, la verdad es que nosotros tenemos que creer la palabra de Dios. Porque muchas veces hemos aprendido a recitar muchas escrituras. Hemos memorizado muchas escrituras. No me malentienda, es bueno memorizar la palabra de Dios si uno tiene esa capacidad, hermano. Pero ¿de qué nos sirve memorizar la palabra de Dios cuando ni una onza de eso que hemos memorizado practicamos en nuestras vidas? Por eso se dice, tenemos que creer la palabra de Dios. Tenemos que creer que si uno ora, hermano, que Dios va a responder. Que si uno ordena, hermano, espiritualmente, que Dios va a responder a aquello que es la voluntad de Dios, hermano. Y no ser de aquellos, hermano, que dijimos, no, Dios está en control de todas las cosas. Yo no tengo que orar, yo no tengo que hacer nada.
Porque eso es lo que hace el cristianismo en muchas ocasiones, hermano. Se nos dice, Dios está en control de todo, no te preocupes. Sí, hermano. Pero nos corresponde cierta responsabilidad en nuestra vida que nosotros tenemos que cumplir también, hermano. Y una de ellas es que nosotros tenemos que estar conectados con esa vida, hermano. Con Jesucristo, con la palabra de Dios. Cada individuo con que el Señor Jesucristo entró en contacto, hermano, en la Biblia, mostró que quería ser sanado y liberado de sus enfermedades y sus opresiones de su vida, hermano. Y Dios nos libra de estas opresiones, y Dios nos libra de aquellas ataduras si nosotros lo deseamos en nuestra vida, hermano. Si nosotros podemos tener fe en la palabra de Dios. Y así como el Señor realizó estos milagros también, hermano, aun cuando estuvo en la tierra, así puede seguir haciendo lo mismo en nuestras vidas en estos días también, hermano. Pero todo depende de uno, hermano. Yo sé que muchas veces dijimos por lo que Dios quiera, lo que Dios proponga, you know. Esa es nomás la mitad de la verdad, hermano. La otra mitad viene siendo nosotros, hermano. ¿Qué es lo que uno quiere de Dios? ¿Qué es lo que yo quiero que Dios haga en mi vida? ¿Quiero yo ser libre? ¿Quiero yo vivir con mis hábitos? ¿Quiero yo vivir en temor? ¿Quiero yo vivir una vida suelta? ¿Qué es lo que yo quiero, hermano? Porque de cierto, entiéndale bien, que la libertad que Dios nos da nomás va a ser tan efectiva a como nosotros la guardemos en nuestra vida, hermano. Porque de cierto, si hacemos como en tiempos pasados, hermano, cuando la gente va con los curanderos, cuando va con aquellas curanderas, hermano, que dame una barrida, dame una sacudida, aviéntame lleno de polvo, whatever, para que tenga un descanso, pero nunca vas a apartarte del pecado, hermano. ¿De qué te sirve? Y déjeme decirle, se ha ido con esos curanderos, porque los cristianos van, hermano. Pero déjeme decirle, si usted va a estar yendo con curandero, usted se trata con el horóscopo, o que le lean las cartas, o que le den una adivinación, como con Panchita ahí en la esquina de la 10, hermano, que te cobra $5 para darte los números de la lotería. Hermano, yo estaría tonto, yo no te daría los números. Yo los agarraría yo mismo y me quedaría con que tú te quedarías con tus $5, hermano. Pero para que entienda las mentiras del diablo que la gente se cree, hermano. En eso sí se puede rir, porque es una burla. ¿Aló? Pero déjeme decirle, si usted en un tiempo ha participado en el ocultismo, hermano, porque somos hispanos, y usted sabe que el hispano siempre andaba con el espirituista, con el curandero, con la curandera, que le decían un trabajito aquí, un trabajito allá. Déjeme decirle, si nosotros hemos andado ahí y nunca nos hemos arrepentido, arrepiéntase, hermano. Y si ha ido allí como cristiano, dígale a Dios que tenga misericordia de usted. Porque esas no son cosas que deben de existir en la vida de uno, hermano. Y muchas veces la gente busca estos lugares porque quieren saber qué es lo que va a pasar en su futuro. Quieren saber, me quiere aquel hombre o me quiere aquella mujer. Y no, si eres mujer, me quiere aquel hombre. O si eres hombre, me quiere aquella mujer. Anda buscando el amor. Y muchos dicen no tiene nada que ver porque ellos practican la magia blanca. Déjame decirte, te va a atar. Pero bueno, no me tiene que creer. Si somos de aquellos que aprendemos por una buena lección, pues hey, Dios tenga misericordia, hermano. Y no aprenda en esa manera, pero déjame decirle, en la mano de Dios estamos cada uno de nosotros, hermano. Entonces, de cierto, Dios nos ha dado este poder, hermano, esta autoridad. Pero hay que ser sabios también, cómo la ejecutamos, hermano. Nunca se tire al agua sin saber si hay tiburones ahí o no. Investíguele primero. Si la persona no quiere cambiar,
déjela. Yo le digo en serio, hermano. Si un cristiano viene a usted y dice, ¿sabes qué? Yo necesito que tú ores por mí porque yo necesito ser librado de esta cosa. Dígale, ¿tú estás dispuesto a cambiar tu vida? Y dice, no, es que nomás quiero libertad para seguir. Pues déjelo, hermano. Dígale, vete mejor, mijo. O mija. Vete a vivir tu vida. Porque te va a hacer más daño la palabra que ni provecho. Especialmente si no quieren cambiar de la vida que están viviendo, hermano. Pero eso está en uno, hermano. Pero esto sí le puedo decir con toda certeza. Que cada uno de nosotros que tenemos el Espíritu Santo, hermano, en nuestras vidas. Cada uno de nosotros que ha sido sellado con el Espíritu Santo. Tenemos esta autoridad, tenemos este poder. Y todo lo que tenemos que hacer es buscar del Señor. Y decirle, aquí estoy, lo que tú quieras hacer conmigo. O como tú me quieras ayudar. O como tú me quieras usar. Aquí estoy. Póngase de pie, hermano. Estos temas, hermano, de cierto yo le puedo decir que no son muy favoritos, ¿ok? No son aquellos temas que, traen a las multitudes, hermano. Solamente que usted esté involucrado en esto y usted busca del Señor en esto para su vida, entonces uno sí busca estas cosas para su vida, hermano. Pero aparte de eso, hermano, la mayoría de los cristianos huyen. Van y buscan otro lugar, van y buscan otro tema. Aquel que no les va a dar miedo, aquel que les va a dar sentirse que todo está bien, que la vida que están viviendo está bien. Pero yo estoy hablando, hermano, de aquel que vive una vida que no le agrada a Dios, no el que le agrada a Dios, hermano. Y el que no le agrada a Dios, hermano, ese va y se busca un lugar donde van a estar de acuerdo en lo que está haciendo, donde no le dicen nada, lo dejan que viva la vida que quiera vivir sin ningún problema. Pero cuando uno busca de Dios, hermano, de cierto uno busca hacer la voluntad de Dios, hacer aquello lo que es justo y recto delante de Él, hermano. Oh, sí, de cierto le fallamos cada en cuando y le vamos a fallar. Y no porque somos humanos, sino porque tenemos un hombre carnal que mora en uno también, hermano, que tenemos día tras día lo estamos venciendo en nuestras vidas, hermano, en nuestro caminar con Cristo. Y dejando que nuestro hombre espiritual gobierne sobre nuestras vidas, hermano. Aquel que tiene hambre de las cosas de Dios, aquel que tiene esa sed de las cosas de Dios, hermano. Aquel que busca para que Dios cumpla su propósito en su vida. Padre, le damos gracias por todo. Y le bendecimos su santo nombre, eterno Dios Todopoderoso. Porque de cierto nadie nos ha mostrado la misericordia que usted nos ha mostrado, bendito Padre. Y nadie nos ha puesto en el camino en cual usted quiere que siga, solamente usted, eterno Dios. Yo le ruego que nos dé el entendimiento, Padre. Que de cierto esto no es un tema, Dios mío, para tener temor, sino que es un tema para que entiendamos lo que usted ha puesto en la vida de cada uno de nosotros, Padre Celestial. Que usted nos ha dado poder, que usted ha dicho sobre nuestra vida que de cierto estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y que de cierto esa autoridad y ese poder usted nos ha dado para que vivamos una vida en victoria, una vida en paz. Una vida, bendito Padre, que nos da esperanza, que nos enseña que de cierto en Cristo Jesús todo lo podemos quien nos fortalece. Y no son nomás palabras que memorizamos, Padre, sino que son palabras que vivimos y buscamos vivir en nuestras vidas, día tras día. Bendiga a cada uno de estos tus hijos, tus hijas, Padre Celestial. Sígalos fortaleciendo, eterno Dios,
y siga cumpliendo su propósito sobre sus vidas, eterno Padre. Que la sangre poderosa de Cristo, de cierto, que tiene poder, Dios mío, le cubra la mente y el corazón de cada uno de estos tus hijos, tus hijas, eterno Dios. Porque de cierto usted nos ha librado. Usted nos ha enseñado que usted es la respuesta para todas las cosas. Yo le ruego, bendiga a sus hijos y bendígalos grandemente en el nombre poderoso de Jesucristo. Y le ruego por una llenura fresca de su Santo Espíritu toda la vida de cada uno de sus hijos, sus hijas, de eterno Dios. Y a usted sea la gloria, a usted sea la honra, desde ahora y para siempre. Aleluya.